Bienvenidos, bienvenidos sean todos bienvenidos. Bienvenidos a otro domingo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él hace todas las cosas nuevas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor es incomparable. Él es nuestro consuelo. Él es nuestro escondite. Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin, y todo lo demás. Somos tan dichosos, tan privilegiados y honrados de ser llamados sus hijos. Mediten en eso. Es un honor. Estamos contentos de haber escuchado tantos buenos reportes de la semana pasada. Y hoy día nos gozamos con alabanza dirigida por la juventud. Absolutamente. También aprecio a los líderes de alabanza jóvenes. Le damos gracias a Dios por la vitalidad que está por verse. Y es un gozo el poder introducir al pastor de los jóvenes que nos acompaña esta mañana, el pastor Marco. Gracias, hijo, por acompañarnos. Gracias, papá. Es un honor el estar aquí. Me encanta esa camisa, es muy bonita. Gracias. Heredé mi estilo de ti, papá. ¿Y cómo has estado? Estoy muy bien, gracias. Quisiera expresar mi gratitud por la semana pasada. Nos llevaste a un lugar muy íntimo, a tu lugar de encuentro. Nos enseñaste sobre las ubicaciones y la importancia de un local. Nunca había visto algo parecido. Hasta llevaste cámaras a ese local. Gracias, papá, por compartir esos encuentros con nosotros a través de ese río. Fue algo increíble. ¿Cómo están los jóvenes? ¿Están creciendo con nosotros? Sí le damos gracias a Dios porque sus raíces están creciendo y están bebiendo de esas aguas de manera diferente, tal como mencionaste al inicio del año, que cuando las raíces comienzan a crecer, ellos absorben cosas distintas de la tierra y le damos gracias a Dios y a ti, profeta. Tú y tu equipo están haciendo un buen trabajo, los apreciamos. Gracias por sus sacrificios. Mucha gente quizás no lo ve. Quiero animar a los padres. Gracias por permitirnos ayudarle a sus hijos. Es muy importante, necesitamos su apoyo para poder ayudarles. También cambiamos el horario por el horario limitado. Necesitamos su ayuda para poder ayudarles. Estoy tan sorprendido y maravillado porque algunos padres no ven la necesidad y el nivel de ayuda que sus hijos necesitan. Ellos pensarán que está bien si no van a un servicio, pero el perderse ese servicio les cuesta caro y quiero decir que te apreciamos. Gracias, papá. Muchas gracias. Estamos aprendiendo mucho. Cada semana, incluyendo la semana pasada, nos enseñaste sobre María. Se quedó en ese local, aunque los otros discípulos se fueron. Ella persistente, no dejó ese lugar. Hemos leído esa historia varias veces, pero lo enseñaste de una manera diferente, enseñándonos cómo ser persistentes y enseñándonos la manera de restringir al Señor. Fue increíble, papá. Nos enseñaste que si somos persistentes, el Señor se manifestará en nuestra vida. Otro ejemplo de lo que compartiste la semana pasada fue sobre Ana, que cuando el enemigo se burla por tu falta, ahí es cuando vendrá tu avance. Ese local fue tan importante que hasta el sacerdote, que no era un profeta, le dio una palabra de parte de Dios por el lugar santo en el cual él estaba. También el miércoles pasado fue algo extraordinario.
El Señor nos está dirigiendo meticulosamente. Yo platicaba con alguien que no me puse de acuerdo con el pastor Preachy de lo que tenía que enseñar o predicar. Nada. Pero más de 3 o 4 cosas que yo enseñaba a personas durante esa semana, Él las enseñó. No hay manera que Él pudo saberlo. No hay manera que Él pudo conocer esas revelaciones, al menos que Él les descubrió algo en el Espíritu. Por eso creo que los miércoles también son importantes. Son 2 caminos paralelos. Dios está haciendo una obra detallada con nosotros. Miremos un poco más, especialmente con la juventud que nos acompaña. Miremos más profundo en Lucas 24 y hablaremos de la traslación por medio de la asociación. Continuaremos el tema de las últimas semanas. Seguiremos con ese tema y vamos a ver por dónde el Señor nos lleva. Parece un océano infinito. Estoy de acuerdo. Veo cómo más yo comparto, más el Señor le da a sus hijos. Es muy cierto, papá. Como mencioné antes, he leído estas historias varias veces durante mi vida y la revelación que recibimos el miércoles nos da una nueva perspectiva. A mí me lo enseñaron de diferente manera. El Apocalipsis, donde llega el fin, todos van a casa, pero nos estás enseñando cómo ver el Apocalipsis no solo como una boda, pero el llegar a ser trasladado a gloria. Es increíble porque también he notado que cada domingo que liberas una palabra de ser trasladado a gloria, de la transición a un nuevo nivel en el espíritu, parece que el enemigo también está transicionando una regla o ley de gobierno al mismo tiempo como paralelo a lo que Dios está haciendo a través de ti. Ese siempre es el caso. El enemigo siempre al mismo tiempo está luchando. Cuando el Señor está liberando el siguiente nivel de gloria, debemos estar alertas y conscientes de lo que Él está liberando al mismo tiempo en contra de ti en tu casa. Y al estar alerto, no te convertirás en su víctima. Requiere estar alertas y conscientes. Por esto la Biblia dice, estad alertos y sobrios, porque no quieres estar inconsciente de las artimañas del enemigo. Así conoces el corazón de Dios y conoces los planes del enemigo. Así lograrás escaparte. Regresemos a Lucas 24. Versículo 13, por favor. Lucas 24. El Evangelio de Lucas. Capítulo 13, 14 y 15. Dice lo siguiente en el versículo 13. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Son como 2 horas y media en pie, dependiendo si estaban caminando despacio con toda esa conversación, quizás fue más tiempo. Continúa. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Mientras hablaban y discutían, otra versión dice que mientras conversaban o razonaban, Jesús mismo se acercó. Y mientras hablaban y discutían, estaban en comunión, razonando, Jesús mismo se acercó. Mientras hablaban y discutían. Ahora, quiero continuar de donde concluimos la semana pasada. La semana pasada
hablábamos cómo Jesús tenía que ir a su Padre, pero una mujer fue capaz de cambiar el programa. Ahora que María tuvo ese encuentro con el Señor, Él le dijo: háblales a ellos, diles que voy al Padre y tu Padre. Ve y dile a los hermanos. Entonces podemos asumir de que ese momento fue algo que no tenía que haber sucedido, pero ocurrió por esa mujer de Dios con determinación. Ahora, Jesús regresó, porque después de eso vemos que cada vez que Él se encuentra con alguien, Él come con ellos y Él permite que ellos lo toquen, no como antes. Entonces sabemos de que algo ocurrió en medio de ese tiempo. Y sabemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote tomaba la sangre una vez al año y entraba al lugar santísimo. Y lo que Jesús estaba haciendo ahora como sumo sacerdote era llevando su propia sangre como ese sacrificio perfecto y se la presentaba al Padre. No quiero hablar mucho sobre este tema porque será otro camino, otra dirección en la cual vamos a ir. Pero esto es lo que quiero que entiendan. Este fue un momento histórico. Fue un momento que es algo fuera de lo común. Y estas son perlas. Estas son momentos llenos de propósito. De todo lo que Jesús podía haber hecho. Lo siguiente que nos dice la Biblia es de que Jesús fue atraído a estos dos hombres. Cualquier cosa que Jesús había podido haber hecho, pueblo de Dios, tantas cosas importantes, acababa de resucitar, salvar a la humanidad, muerto por todos los pecados, y estaba resucitando. Pero ¿qué es lo que Él hacía? Él fue atraído a estos dos individuos. Y esto se merece nuestra atención. Cuando Jesús iba a ir al cielo, habían más de 500 hombres y mujeres y niños que lo vieron. Entonces quiere decir de que había un grupo firme de más de 500 creyentes en ese momento. Entonces tenemos que ponernos a pensar, después de 3 años y medio de un ministerio de Jesús, en el momento mayor de su ministerio. Pero yo estoy hablando de la verdadera audiencia, no los miles que vinieron a comer pan, porque si ponemos un anuncio que vamos a regalar comida, va a venir más personas, pero no queremos esta clase de personas. Queremos aquellos que están ahí después de la muerte y crucificación de Cristo. Esos son los creyentes verdaderos. Los que están contigo, los que cuando todo va bien, esos no son los verdaderos. Pero los que están ahí después de tu sufrimiento son los verdaderos. En ese momento Jesús tenía 500 personas. Obviamente después de unas semanas se multiplicó a miles. Pero de esas 500 personas que Jesús se había podido haber aparecido, aquí vemos a Jesús. Fue atraído a 2 de estos discípulos. Y esto me hace ponerme a pensar y salen muchas preguntas en mi corazón en términos de cuál fue el tema. ¿Y será que solo estos 2 hombres estaban hablando de ese tema? ¿Qué es lo que estaba pasando con sus discípulos? ¿Cuál tema estaban hablando ellos en sus casas? Sabemos que Tomás fue muy distraído y lleno de duda. Aún dudaba de la resurrección de Jesús. Pedro estaba en su propia condenación y culpabilidad. Aún entre esos discípulos vemos mucha conversación que no atrayó a Dios en ese momento. Así en comparación
de la conversación de estos dos discípulos. Él le dijo a María, bueno, ya interrumpiste el programa, ya me reuní contigo, ahora ve, dile a los hermanos de que yo voy a ir al Padre y a tu Padre, y ahora me lo voy a presentar a ellos. En medio de este momento y el otro, hubo alguien más. Otra vez, este es el segundo grupo que está deteniendo ese programa, porque el primero fue María. Pero ahora estos dos hombres interrumpieron. Quizás no lo sabían, sin ser consciente. Su conversación atrayó la cercanía de Dios. Hombre de Dios, abre la Biblia en Malaquías capítulo 3 versículo 16. Dice, entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Hablaron a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Tus conversaciones le hacen algo al Señor. Dice, número 1, Él los oyó. 2, Él puso atención. No solo estaba oyendo así como oyendo todo lo que estaba ocurriendo, pero su atención fue atraída por ellos. Después dice que un libro de memoria fue escrito por ellos. Un libro de memoria fue escrito por dos individuos que usaron palabras. Pónganse a pensar, ellos no escalaron un monte ni ayunaron por 40 días. No estamos hablando de toda la gimnasia espiritual que pensamos que es un requisito, pero vemos a dos individuos, dos justos que hablaban, y el Señor escuchó, puso atención y fue escrito un libro de memoria delante de él. Y ahora, ¿qué pasa cuando el libro de memoria encuentra tu nombre escrito en él? Sabemos cómo funcionaba con los reyes en el pasado. Cada vez que había un libro de memoria, había momentos cuando el rey de repente quería leerlo. Y en ese momento, cuando los nombres salían, también venía un premio, un don, un regalo. Y en este escenario, vemos que el Señor Jesús es ese regalo. Yo te puedo dar un regalo o el regalo de los regalos. Te puedo dar la manifestación de mi presencia. De eso es lo que estamos hablando el otro día. Tenemos que poner atención. Dos individuos hablando de cierto tema, de la pureza de sus corazones y la pureza de su vida, porque Malaquías es muy claro que fueron los que temían a Jehová, eran justos que estaban hablando. El Señor oyó, así como Él oye a todos, pero el tema captó la atención de Dios. Ese tema trajo el favor de Dios. Cuando dos creyentes se juntan, tenemos que preguntarnos, ¿será que el tema que están hablando está trayendo el favor de Dios? ¿O será que ese tema te está haciendo perder el favor de Dios? Porque tiene que ser el uno o lo otro. Hombre de Dios, dos personas hablando. Y hay una conversación que sale a la luz y esa conversación atrae ciertas cosas. Cuando alguien está hablando, pon atención, estás atrayendo algo. ¿Escucharon eso? Cuando alguien te habla, ya estás atrayendo algo hacia ti.
Y es por eso que tienes que tener cuidado de no permitir de que todo entre a tu plato, porque hay ciertas personas que cuando ellos vienen a ti, ellos pueden vomitar su amargura en tu plato. Hablaste con ellos 2 minutos y en ese tiempo ya se quejaron y han vomitado. Entonces lo que ocurre es que lo que ellos vomitan es lo que su espíritu rechaza. Eso significa que eso también está atrayendo ciertos espíritus. Ahora, tú estás participando de una comunión, porque la Biblia dice que ellos estaban en comunión, razonando. Muchas personas mirarán eso y dirán, solo estábamos hablando, no es nada, solo hablando. Es como decir de que el hablar no es un pecado, pero si te mantienes a ese estándar, no puedes permitirlo. Es por eso que las enseñanzas de las semanas pasadas son tan importantes. No puedes permitir cualquier amistad a tu vida porque uno está trayendo la presencia de ángeles y el otro está atrayendo la presencia de demonios. Y lo único que hiciste fue hablar. Es como nos enseñaste la semana pasada. Dijiste que si queremos entrenar a nuestros hijos a tener un estilo de vida de profeta, no tendrán muchos amigos. Y quizás esta es una de las razones. Hablemos un poco de eso. El llamado de Dios que está sobre una criatura crea cierto ambiente, crea cierto rechazo. Verás que los niños pueden ser muy jóvenes, pero se burlan de ellos en sus clases. Y ves a tu hijo y dice, ¿por qué mi hijo es un ángel? ¿Por qué ellos lo tratan así? Es por el llamado. Ese llamado trae un ataque. Ahora, irrespective de ese llamado, y esta es la parte muy triste, siempre tiene que existir un mentor que puede identificar ese rechazo en esa criatura. Ellos tienen que decirles, este rechazo no es algo por la cual tienes que estar triste, es algo que tienes que celebrar, porque es una señal de una aceptación mayor, de un mundo mayor que el de este. Pero puede haber una criatura, un niño que no sabe eso. Quizás hay un padre que no participa en el criar a ese profeta. Otra vez lo voy a decir. Puede haber un padre que no participa en el hacer al profeta. De hecho, ellos pueden participar al aislar al niño aún más. Yo he notado de que los padres son muy intimidados por sus hijos, muy intimidados en nuestra generación. Los niños, parece que ellos tienen cierta manera de manipular a los padres, y los padres cuando se encuentran de que ellos tienen demasiadas faltas, como que les da vergüenza levantarse, entonces ellos quieren rendirse solo para complacer a los hijos. Tú puedes participar en la bendición, en formar a ese profeta, o puedes participar en aislar a ese niño de la presencia de Dios. Los dos, el mismo llamado, el mismo ambiente, pero dos resultados distintos, dependiendo de la participación del Padre. Quiere decir de que uno quizás tuvo una Ana y el otro no. El mismo ambiente, los mismos rechazos. Uno va por otro camino y el otro. La participación. Yo les quiero dar esta perla. Hace unas semanas yo les enseñaba cómo los secretos del reino son transferidos, de las transferencias. Y les quiero dar 3 llaves. No voy a entrar en eso, yo les quiero dar otra cosa. Hay 3 maneras que cómo
ocurre una transferencia de espíritu a espíritu, no del reino, no del cielo a la tierra, pero de una persona a otra persona. El primero es a través de la sangre. La sangre. La ADN natural. El hecho de que eres un hijo. Si tú te examinas, vas a notar que haces ciertas cosas que tú odiabas, que vistes en tus padres, y mientras lo mirabas te prometiste de que yo no voy a ser así. Y de repente, años después, décadas después, ahora tú estás casado y estás en el mismo lugar. Y de repente encuentras de que estás haciendo ciertas cosas que tú prometiste de que nunca harías. ¿Cómo es posible? Hubo una transferencia que ocurrió a través de la sangre, un carácter que fue transferido. Y podemos ver eso a través de la Biblia, lo que yo les estoy enseñando. Son pecados que cometió Abraham. Isaac ni siquiera estaba vivo cuando Abraham mintió de su esposa. Él dijo, esta es mi hermana. Isaac no estaba vivo y él vino al mismo lugar, el mismo escenario. Y en un segundo dijo la misma mentira. Y lo vemos en el rey David. Generaciones después, ciertos pecados son transferidos. Hasta que hay una fuerza que choca con esa sangre, una fuerza superior, un poder superior, una instrucción superior, una gracia superior, una unción que quebranta ese yugo. Tiene un encuentro con esa sangre y termina esa transferencia generacional de esa iniquidad. Señor, te damos gracias por esta gracia hermosa en este momento. Yo siento a Dios de una manera hermosa y espero de que estén con nosotros 100%, porque ese es el poder de la palabra. Cuando el Señor te habla, siempre viene una liberación y yo puedo sentir esas liberaciones. Los últimos 5 minutos atrás veo un árbol cuyas raíces habían profundizado en tu vida, pero veo que la mayoría son negativas, ciertos caracteres que han profundizado y parece que no puede ser arrancado. Yo ya lo estoy viendo, está siendo sacudido. Veo que muchas cosas que sentiste que son partes de ti y es imposible para salir de eso. El Espíritu Santo te está dando gracia. Hay una hermana querida. Yo veo de que tú quebraste tu botella de perfume. Le diste al Señor de una manera sin precedentes y quiero que sepas que los ojos del Señor te han localizado. Yo te veo a ti y a tu hijo y estás diciendo, Señor, para mi hijo, proféticamente el Espíritu de Dios te está localizando. En cualquier momento que veas esto, prepárate porque tu oración ha sido contestada. Y yo hablo, así como ese sacerdote habló sobre Ana. Dios ha contestado tu petición en el nombre de Jesús. Liberaciones están ocurriendo. Veo las cadenas siendo rotas. Alguien comienza a aplaudir en tu casa, comienza a hablar en lengua, que ocurra una explosión en tu casa, que la victoria ocurra. Alguien grita, es mi momento para una victoria. Veo otra joven. Estás inquieta por ciertas cosas que tus padres hicieron, cosas en el pasado, y ahora ves que tú también estás haciendo lo mismo. Yo te veo en el Espíritu y te digo que está bien. El Señor te está localizando para asegurarte de que
hay suficiente gracia para quebrar las cosas que el enemigo ha pasado a través de esa sangre. El divorcio en tu casa no será tu divorcio. Yo le hablo a otra persona. El divorcio en tu madre y tu padre. Lo que yo veo es que tus padres nunca se divorciaron, pero vivían en la casa como separados. Y ese mismo espíritu te está atacando a ti. Rompimientos están ocurriendo. Si yo entro en profético ahorita, nunca vamos a tener tiempo para la palabra. Entonces, por eso muchas veces me detengo. Pero es solo para que estén conscientes de que le es dado a un profeta el entrar al profético o no. Es algo que es dado. Así es como funciona el don profético. Si yo cierro mis ojos y yo le pregunto al Señor, Señor, dime tal cosa. Y si yo quiero preguntarle al Señor y si Él habla, pero yo prefiero continuar en la palabra. Pero no será sin conocimiento o sin el saber de que todas las cosas que yo he profetizado ya han ocurrido, aunque te lo dije o no. Ya estaban ocurriendo, pero quiero que llegues a la realización de que sepas de que mientras la palabra está siendo servida, la justicia también está siendo servida. ¿Escucharon esto? El Señor dice que mientras la palabra está siendo dada, orden está entrando. Veo en los casos judiciales, veo justicia mientras la palabra está siendo hablada. El Señor está liberando justicia sobre las naciones. Yo hablo justicia sobre América, que las cadenas se rompan. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios. La segunda manera que las transferencias ocurren es por la proximidad, la cercanía del Espíritu. No el Espíritu de Dios, pero el Espíritu que está en otro humano. Les voy a explicar esto. Quiero ir más despacio. Entendemos cómo las cosas son transferidas a través de la sangre. Es algo más común, pero algo más que tenemos que entender es de que entre un espíritu y otro espíritu, estoy viendo algo. De un espíritu a otro espíritu, transferencias pueden ocurrir de espíritu a espíritu. Les quiero dar un ejemplo. Estaba viendo a un individuo y yo le estaba diciendo a este individuo, este carácter viene por el lado de tu padre. Pero también en el espíritu, cuando yo miré, yo vi de que su padre no era su padre biológico. Pero yo le estaba diciendo de que esto lo engendraste de tu padre. ¿Cómo ocurrió esa transferencia? Si él no es el hijo biológico de su padre, eso quiere decir de que no fue a través de la sangre. Fue este hombre que crió a este niño. Él, su espíritu, estaba en proximidad a este niño. En el momento que su espíritu crecía y estaba siendo formado, este hombre tuvo una participación activa en criar a su espíritu, en formarlo. Al menos de que alguien encuentre un certificado para probar de que este hombre no es el padre de este joven, no hay manera de notar, porque el espíritu tiene una manera de dejar una impresión sobre otra persona. ¿Cómo? Por la cantidad de tiempo que ellos estuvieron juntos, por la proximidad, la cercanía. Y es por eso
que cuando ves a Elías y Eliseo caminando juntos, hubo un momento cuando hubo una impartición. También él estaba aprendiendo a pensar como ese individuo. Tu mente está siendo renovada. Cuando recibes una impartición, también tiene que haber un momento de una renovación de la mente. Recuerden lo que dije la semana pasada, que la postura del corazón tiene que matchar la estatura del espíritu. Espero de que recuerden todo esto. Hay tantas joyas que estamos recibiendo cada semana. Yo me pongo a pensar si las personas de verdad se acuerdan. La postura del corazón tiene que matchar la estatura del espíritu. Cuando el manto viene sobre ti, ¿será que ellos también han renovado su mente para funcionar en la capacidad de ese manto que viene sobre él? El manto tiene su propia capacidad, pero hoy día no vamos a tocar todo eso. Elías dijo, gracias, pero no gracias por el momento. Yo no quiero ministerio, yo quiero caminar contigo. Cuando puedes ser comprado por un regalo, el enemigo va a arreglar para que tú encuentres con las mejores sopas hechas en las mejores cocinas en la ciudad, porque él sabe de que puede ser comprado por un ministerio, puede ser comprado por un regalo, pero su inteligencia espiritual le dice no, yo necesito caminar con el espíritu de este hombre. Y es por eso que para poder recibir de un hombre de Dios es lo fácil, pero encontrar un Juan a los pies de la cruz son 1/12. Esa es la parte más difícil, el encontrar a alguien que no está ahí solo por un regalo, no están ahí solo por una unción, pero están ahí por ti. Y es por eso que son siervos fieles. También hay siervos amados, hijos fieles, hijos amados. La transferencia ocurre por la proximidad del Espíritu. Tú encuentras a un individuo y ahora tú comienzas a verlos a la hora del almuerzo, la cena, tomar café, en cualquier momento, y se escriben mensajes. Después de cierto tiempo, lo que esa persona lleva en su espíritu ahora ha sido transferido a ti. Hay una transferencia en el espíritu, especialmente ahora para los jóvenes que están muy emocionados por esta mañana. Tienen que tener cuidado. Tengan cuidado. Pero es mi amigo, pero es mi amiga. Lo que yo les estoy enseñando no es algo fácil. Yo lo sé. Muchas veces las personas te odian por esto. No es fácil el digerirlo. Pero estos son realidades que no puedes negar. Cuando comienzas a permitir que un individuo tenga acceso a tu vida, también estás permitiendo, por la cercanía de tu espíritu, estás dando lugar a que cualquier demonio, cualquier Dios que esa persona lleva, ahora es introducida a tu vida. Adelante. También puede ser cualquier mensaje. Puedes recibir un mensaje texto o un mensaje en tu buzón por Instagram o por TikTok. Es
más de solo aceptar ese mensaje, pero también ese espíritu detrás de esa persona, el espíritu detrás de esa persona o ese mensaje. Y no te puedes esconder en una cueva tampoco. Entonces, la única manera de encontrar la solución, tenemos que regresar al libro de Génesis, el libro de todos los inicios. Hace 2 semanas yo les hablé sobre eso, entonces no lo vamos a leer porque vamos a estar aquí otras 3 horas. Pero si estudias a Adán parado en el ámbito de la gloria y vio que su esposa estaba fuera de esa gloria, ahora él tiene que elegir. Él no fue engañado. Hace 2 semanas mencionamos, yo les probé de que él no fue engañado. Están conmigo. Ahora él decide estar con alguien fuera de la gloria, o él tiene que elegir estar con Dios, que todavía es el autor y el creador de la gloria. ¿Y qué fue lo que eligió? Él eligió a Eva. ¿Por qué? Por la proximidad de su espíritu. Él pasaba todo el día con ella. Todo el día se levantaba y estaba con ella. La noche estaba con ella. La tarde estaba con ella. Comparado al tiempo de que él estaba con Dios, el tiempo que él estaba con Dios fue menos que el tiempo que él pasaba con otro espíritu. Recuerden que los dos eran espíritus. El tiempo que él pasaba con su espíritu, el espíritu de ella, fue mayor que el tiempo que él pasaba con el espíritu de Dios. Cuando llegó el momento de decepción, automáticamente fue más fácil para él el participar de su pecado, de participar de la decepción de ella, de participar de lo que ella llevaba, más de lo que lo bendecía a él a través de Dios. La proximidad de espíritu. Comienzo al inicio del ministerio pastoral. Esto fue algo que me molestaba mucho. Ahora ya no, es algo que nos acostumbramos. Yo creo que si alguien está comenzando el ministerio pastoral, esta área es algo que necesitan crecer rápido, si no los va a lastimar mucho. Alguien puede ser bendecido una y otra vez por ti, pero aún así ellos dejarán el jardín porque otra persona que ellos han sido en cercanía durante la semana, porque miraban a Dios una vez a la semana, el domingo en la iglesia, y estaban bendecidos y agradecidos. Decían, nunca he escuchado un mensaje así, he sido tan bendecido, pero los otros 6 días de la semana están con otra persona y ocurre una transferencia en el espíritu. Esta semana yo estaba en oración y yo sentía que necesitaba orar por alguien en Facebook. Y entré al Facebook y puse y escribí. Y yo pregunté si alguien necesitaba oración. Y habían personas que estaban comentando. Y yo estaba en mi tiempo de oración. Y mientras ponía mi mano sobre cada comentario y oraba y profetizaba sobre ellos, claro que ellos no lo escucharon, pero el Señor me estaba mostrando cosas y uno por uno. Yo oraba y pasé la mitad del día. Y una persona, cuando llegué a esa persona, inmediatamente vi una visión que fue muy extraño. El Señor dijo, ora por su amistad. Y yo dije, ¿y qué tiene que ver con su amistad? Y el Señor me mostró una visión de alguien que no era un amigo muy cercano, pero esa persona estaba un poquito alejado de ellos. Entonces no era como que eran mejores amigos, pero lo que yo vi fue de que este individuo, quizás 10 o 15 pies en la visión que yo vi, él tomó una pajilla, parecía pajilla, un tubo, es algo que yo miré, y él sopló
y algo como una aguja salió de esa pajilla, como un dardo. Entonces, ¿sabes de lo que estoy hablando? Yo nunca lo he visto, pero entró en ese individuo y el Señor dijo, ora en contra del veneno en su espíritu. La proximidad de tu espíritu. Y tú estás pensando, ¿por qué será que Dios no me está bendiciendo? ¿Por qué? Porque yo he hecho todo. Pero todavía hay personas, ni siquiera son cercanos, pero ellos dijeron una cosa que envenenó tu espíritu y ahora estás llevando ese veneno. Y ahora ese veneno está hablando. Ese veneno está causando una rebelión en ti. Está causando que tengas duda. Ese veneno está causando de que salgas del lugar donde Dios te plantó. El veneno, la proximidad del Espíritu. Yo he visto esto una y otra vez. Aún como padres, tienes que tener cuidado. ¿Qué estás transfiriendo a tus hijos? Porque consciente o inconscientemente puedes envenenar, puedes meter veneno en tu hijo y ni siquiera realizarlo. Y después no puedes controlar tus inseguridades. Y preguntas, ¿por qué no trabajas tan duro por mí? Después, 5 o 10 años después, te preguntas, ¿por qué será de que mi hijo no está en la casa de Dios? ¿Por qué no quieres servirle a Dios? Porque tú no querías que tu Samuel permaneciera en el templo. Entonces permitiste que ese veneno, diste lugar a ese veneno. Entonces esto nos trae la tercera manera que ocurre una transferencia. Las palabras. Las palabras. Las palabras causan una transferencia en el espíritu. Las palabras pueden causar de que algo que está en un espíritu salte. Hemos enseñado esto muchas veces, entonces no voy a entrar en mucho detalle. Todo, hombre de Dios, todo que vemos hoy día es el resultado de una palabra. Todo lo que vemos hoy día en la naturaleza es el resultado de una palabra. Si vemos papel, el resultado de una palabra. El metal es el resultado de las palabras que fueron habladas. Palabras. Estamos viviendo en un ambiente que está lleno de palabras. Movido por palabras. Formado por palabras. Cargado de energía por palabra. Y asesinados por palabras. Muy cierto, profeta, muy cierto. Podemos estudiar solo esa parte por mucho tiempo. Estamos en un mundo lleno de palabras. ¿Y sabes quién sabe esto más que los creyentes? El diablo. Él usa las palabras para matar. Él usa las palabras. Ahora estamos regresando a los discípulos en el camino a Emaús. Las palabras atrayeron al dador de la vida. ¿Qué pasa cuando tú atraes al dador de la vida? La vida viene a ti. Las palabras pueden causar quiero establecer otro principio. Estábamos en Proverbio 25:2 por mucho tiempo, ¿verdad? Es correcto.
Vamos al siguiente capítulo. Vamos a Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Como el gorrión sin rumbo, o la golondría sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Nuevamente, la maldición sin motivo, maldición sin motivo, jamás llega a su destino. La maldición sin motivo jamás llega a su destino. La maldición sin motivo jamás desciende. Entonces quiero establecer este principio y estamos hablando de la transferencia de espíritus. Dije la transferencia a través de la sangre, la transferencia a través de la proximidad de un espíritu y la transferencia a través de las palabras. Si estos tres están correctos, todavía tienen que marchar al principio que yo les di. Esto es cuando Dios está conectando los puntos. No podemos solo dejarnos llevar por una teoría, pero tenemos que establecer una teoría de diferentes ángulos. Todavía tiene que tener sentido y así es como creamos una fórmula. Quiero establecer esta fórmula ahora. La transferencia a través del espíritu, a través de la sangre y la palabra. Digamos que no quiero que se pierdan esto. Si hay una transferencia de bendición por medio de las palabras, también una transferencia de maldiciones a través de las palabras. Si hay una unción impartida por una proximidad del espíritu, también hay un espíritu maligno que puede ser transferido a través de la proximidad de tu espíritu. Si hay un ADN espiritual que puede liberar una bendición, también hay un ADN natural que lucha en contra de esa bendición. Así como puede haber una bendición que puede ser heredada, hay una maldición que puede ser heredada. Vamos a ir muy despacio. ¿Están conmigo todavía? Absolutamente. Ahora, si esto es verdad, entonces tiene que ser establecido por Proverbios 26:2. Y para poder establecerlo, tenemos que entender de que toda la negatividad de que hablamos de un espíritu, de una sangre y de una palabra, algo es requerido. Y el requisito es la causa. Ahora no sé si están listos para esto, pero espero de que sí. Espero de que estén listos. Espero que estén listos. Absolutamente. Yo estoy saboreando esta palabra. Me alegro. Así como tienes que calificar para recibir una bendición, tienes que calificar para recibir una maldición. Se necesita una calificación. Es muy cierto, papá, porque nosotros lo vemos solo en el aspecto de las bendiciones y lo que podemos recibir, pero nunca vemos el contrapeso. Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Porque todo lo que nuestro Dios hace, Él es el juez más justo, pastor. No hay nadie más justo que Él. Si Él permite una bendición o una maldición, nunca podemos culpar a Dios. Y no podemos siempre culpar al diablo. Ese es el problema. Nosotros los cristianos nos encanta hacer eso. Hay tantas escrituras que podemos tocar para poder entender este principio de lo que nos califica para una bendición y lo que nos califica para una maldición. Les quiero dar un ejemplo que quizás es el más fácil para que entendamos. Si vemos a Judas, hubo ese momento en la Pascua donde Jesús mojó el pan en el vino y Él se lo dio a Judas y le dijo, haz lo que tienes que hacer, ¿verdad? Cierto.
En ese momento, la Biblia dice que un demonio entró en él. Entonces, ¿será que Jesús participó en la posesión demoníaca de una persona? El momento que él hizo eso, ese hecho fue lo que causó que ese demonio entrara a él. ¿Será que podemos juzgar a Dios de hacer algo malo? ¿Podemos decir de que Él no es justo? Tenemos que entender ese momento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Parece como que Jesús le dio el pan, lo mojó en el vino, algo ocurrió y el hombre enloqueció. Pero ¿fue eso? Miremos. Para que esa posesión ocurriera, digamos de que Jesús sí lo estaba maldiciendo con ese hecho. Él, Judas, tenía que calificar para recibirlo. Si no, no hubiera ocurrido. Él tuvo que haber hecho algo que lo calificó para recibir para esa destrucción. Vemos que el apóstol Pablo dijo, yo entrego a este hombre a Satanás, pero nunca escuchamos de que ese hombre cayó y murió. No escuchamos de que ese hombre tuvo un ataque epiléptico o un ataque de corazón y murió. Quizás él continuó viviendo su vida, pero ahora esa vida está bajo una maldición. Él continúa haciendo lo que quiere, pero sabemos de que el juicio ya ha sido pronunciado. La manera en la cual el juicio ocurre quizás sea inmediatamente o una semana después, o quizás hay limitaciones en su vida en lugar donde habían bendiciones, y la manera que eso ocurre es diferente en la vida de cada individuo. Pero para que un hombre de Dios se levante y diga que yo estoy poniendo una maldición en tu vida, esa maldición no puede aterrar sobre él sin una causa. Él tiene que calificar para recibir esa maldición. Tuvo que haber quizás cierto pensamiento, cierta palabra o ciertas asociaciones en su vida que justifica o lo califica para recibir esa maldición. Si quieres ser bendecido, no encuentras a alguien que es maldecido para que te bendiga, pero para ser bendecida encuentras a alguien que es bendecido, y cuando ellos te bendicen recibes una bendición. Esa es una fórmula. En la misma manera, una maldición, para que pueda llegar a él, tuvo que haber algo que él vio que apagó su corazón. Su corazón estaba alineado con el corazón de Dios, pero ahora, ese momento que vemos que su corazón que él fue entristecido, es porque él está alineado con el corazón de Dios, y eso lo calificó para recibir esa maldición. Cuando cierto amigo se acerca a ti, por favor, tengan mucho cuidado en este momento, mucho cuidado. Puede ver una manifestación de una bendición o una maldición que te causa el ser atraído a este individuo. Las cosas no ocurren así por así. Tu madre pasó por cierta cosa, ahora tú también estás atraído por ese mismo tipo de individuo que te va a tratar de la misma manera que ella fue tratada en su vida. Hay una atracción a un individuo, pero ¿será que esa atracción es verdaderamente tuya, o será que esa es la atracción de tu sangre, la maldición que está en tu sangre, que ahora está atrayendo a alguien cerca? Esto da un nuevo sentido a las maldiciones
generacionales. Te digo que no encontrarás esto en ningún libro. La atracción de tu sangre ahora está atrayendo algo. Tu sangre ahora está atrayendo a un individuo. ¿Qué está haciendo esa maldición en tu sangre? Te está calificando para recibir una maldición, porque una maldición no puede venir a ti sin causa. Entonces, si hay una maldición que viene de tu padre a ti, tú tienes que calificar para recibirla. ¿Cómo calificas? Calificas al traer una asociación a tu vida que te califica para recibir esa maldición, porque la sangre en ti dice que para que esta maldición sea activada en ti, necesitas esta clase de amigo en tu vida. Y esa amistad vendrá a ti, y esa amistad traerá palabras en tu vida, traerá conversaciones en tu vida. Ahora, esa maldición que ha estado esperando el ser activada, es activada por una simple conversación. Wow, es increíble. Y las personas se preguntan qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo. Una simple conversación puede atraer o una bendición o una maldición. Te digo, estos son asuntos de vida y muerte que les estoy dando. Una maldición esperando a un lado, esperando para que tú califiques. De repente, Satanás ahora planta un pensamiento en tu cabeza. Eso es lo que hace la serpiente. La serpiente trae un pensamiento que te califica para perder el favor de Dios. Y tú piensas que cuando yo quiero, yo voy a divorciarme. Pero yo estaba molesto, por eso lo dije. Hay un pensamiento que puede activar esa maldición que estaba esperando a un lado. Esa maldición tiene que tener algo que lo agita. Está esperando, ese espíritu que destruyó tu familia, está esperando destruir tu familia, pero estaba esperando por un pensamiento o una palabra que lo agitara. Un pensamiento sencillo puede causar de que crezca, lo agita. Los espíritus que no tenían acceso a tu bendición ahora han sido invitadas a tu casa. Cuando esos espíritus entran, traen para robar, matar y destruir. Por eso, hombre de Dios, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Si estudiamos ese versículo, hay 3 partes. La primera es tu emoción. Y la segunda parte es cuando esa emoción se convierte en un pecado. Lo puedes leer, por favor. Es en Efesios 4, versículo 26. Dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Entonces hay ira. Y esa es parte de la emoción que Dios ha puesto en ti, porque aún Jesús se enojó de ciertas cosas. Entonces, el enojo, la ira en sí no es pecado, porque es parte de la manera que fuiste formado. Pero lo que haces después de este momento de ira, no peques. Hay una ira que te puede llevar a pecar. Hay una ira que te hace pensar ciertas cosas que no vienen de Dios. Y estás pensando divorcio. Estás pensando cosas muy malas que quizás no deberías de pensar, inspiradas por el enemigo. Airaos. La ira que te lleva a decir cosas que no deberías dicho. Ahí es cuando
lastimamos a las personas, porque la ira te lleva a no poder controlar tu lengua. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Entonces de ese momento te lleva a otra cosa. Y hace 2 semanas lo mencioné, como el pecado tiene que dar a luz, concebido, y lleva a la muerte. Entonces dice, airaos, pero no pequéis. El pecado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia es un libro muy práctico. No dice que puedes apagar el enojo en un momento, pero Él nos entiende. Dice que no se ponga el sol. Toma tiempo para que ese enojo se baje, se calme. Entonces continúa. ¿Qué dice? Hay entendimiento también para esto. Es mejor de que ese enojo termine en 1 minuto, pero si no, hay un tiempo, un límite. ¿Y qué dice? No se ponga el sol. Estos son principios de que estamos hablando. Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Dicen las líneas siguientes. No deis oportunidad al diablo. En otra versión dice, no le des cabida al diablo. No des lugar al diablo. Estas son palabras que tenemos que entender. Estamos usando la ira como un ejemplo, pero puede ser cualquier emoción que no ha sido santificado por el Señor, cualquier cosa que no es fruto del Espíritu. Enojo viene a un lugar donde hay pecado. No tienes que tratar con él. Si no tratas con él antes de que baje el sol de la noche, entonces te lleva a un lugar para que el enemigo, a un local. Les quiero explicar esto. Tienes que calificar para ser poseído. Tienes que calificar para que el enemigo ocupe ese lugar. ¿Escucharon eso? Tienes que calificar para que el pie del enemigo, por eso dice no le des cabida, quiere decir de que el enemigo está afuera y él pone su pie en medio de la puerta. Imagínense eso. El enemigo está afuera. Dice no le des lugar al diablo. Quiere decir de que esa puerta está abierta un poquito y el enemigo pone su pie y ahora no puede cerrar esa puerta. Ahora él puede empujar esa puerta. Ahora dice no le des lugar. Ahora en tu casa hay un asiento, hay un lugar. Puedo decir un trono. Y ahora ese trono está ocupado por un enemigo que no tenía que estar allí. ¿Qué te ha calificado para tener la presencia del diablo en tu vida? Los argumentos y las peleas en el matrimonio es una estrategia que usa el enemigo. Él siempre está tratando de hacerte calificar para la presencia del Satanás en tu vida. Tenemos que entender que Satanás es un invitado que de verdad nunca no es invitado. Les quiero dar otro ejemplo. Solo porque no hay una causa legal para que esa maldición venga, no quiere decir de que el enemigo no va a enviar una maldición. Solo porque no hay causa legal para que esa maldición aterre en tu vida, no quiere decir de que el enemigo no va a hacer de que llegue una maldición. Aún en la realidad, no todo caso judicial es válido. Por eso vemos el argumento de 2 abogados. Uno dice, uno es para acusarte y el otro es para defenderte. Uno dice, has hecho esto según la ley y el otro te dice que no. Y así es también en lo espiritual. En la misma manera, en lo espiritual, puede haber una maldición sin causa. Pero la cosa triste, hombre de Dios,
es que yo he visto de que aterras sobre personas ignorantes. Aunque no tiene causa, tienes que saber de que no tiene causa, o tu ignorancia. Satanás tiene una manera de apoderarse de creyentes ignorantes de estos principios. Estás siendo golpeado y sufriendo en una área que el enemigo ya pagó el precio, que Dios ya pagó el precio. ¿Por qué? No es porque no había una causa. Podemos decir que quizás la causa es tu ignorancia, porque no dice eso la Biblia de que mi pueblo perece por falta de entendimiento. Entonces esa es una causa legal. Y eso se convierte en la causa legal. Esa ignorancia se causa en esa causa legal para que el enemigo tenga victoria. Entonces no puedes decir, yo no sabía, solo estaba hablando. No, la ignorancia es lo que causó de que Eva trayera una maldición no solo sobre ella, pero en todo lo que ella iba a dar a luz después. Es increíble porque es verdad de que hay casos en la corte que ocurren cada día en la tierra y quizás no tienen caso legal, pero solo para crear esa oposición, y de esa manera el enemigo funciona de la misma manera. Él va a poner una causa para que nosotros caigamos, y quizás es la ignorancia. Hoy día el Señor quiere quebrar todo lo que ha sido ligado a tu espíritu. El enemigo intencionalmente va a crear una oportunidad para una ofensa entre tu hermano y hermana, algo que tú piensas que es justo, para que puedas decir algo, que digas algo, y causa que una maldición en tu casa sea activado. Y ahora esa misma limitación que estaba en la vida de tu padre comienza a manifestarse en tu vida. Satanás está buscando un lugar. No se lo des. Por eso las palabras de Jesús son tan poderosas. El príncipe de este mundo viene y él no tiene nada de mí, nada sobre mí. Y es por eso que Jesús, su amistad mayor era con su Padre. Él siempre estaba en la montaña. Si le dabas un momento a solas, lo encontrabas retirándose al Padre, hablando con Dios, escuchando sus palabras. Y esas palabras se convierten en vida. Las palabras son su protección. Hoy día puedes ser trasladado por tu asociación. Yo les quiero decir de que solo porque alguien viene a la iglesia, no quiere decir de que esa asociación es una bendición para ti. Tienes que pesarlo y preguntarte, ¿qué es lo que esta amistad me ha hecho? ¿Me ha hecho más arraigado o me ha causado a ser un cristiano tibio? Si tú no vienes aquí y tu espíritu ama al Señor más que antes, si tu espíritu no está siendo corregido, si tu espíritu no está siendo conmovido y sigues a un Dios de una manera distinta, esta iglesia es para ti, y si no, búscate otra iglesia. Nuestra búsqueda continua es tan claro. Nosotros no creemos en la adoración de las personas. Yo conozco la manera que funciona un don. Dios utiliza para traer personas al reino. Hay personas que son inspirados por mamá y por nosotros
y han sido atraídos a este lugar porque les gusta la pasión que tenemos por Cristo, la manera que amamos a Jesús. Son bienvenidos, porque el enfoque sigue siendo en el Señor. Nuestra asociación te está ayudando a ser trasladado a gloria, porque nosotros solo somos sus servidores. Nosotros estamos aquí para llevarte al Señor. El momento que tus ojos se apartan del Señor y tus ojos están sobre nosotros, entonces te necesitamos decepcionar. Necesitamos crear una oportunidad para que te decepciones. Porque nos queremos asegurar de que estamos aquí para tu soporte, ser un soporte, para amar a Jesús mejor. En cualquier momento que esta amistad ya no hace eso, entonces nuestra presencia en tu vida solo tiene un requisito, y es que te estamos ayudando a amar a Jesús mejor, que te estamos ayudando a acercarte a Jesús. No hay nada más que esperamos. Ese es nuestro premio. Algunos de ustedes cuidan de nosotros y estamos muy agradecidos. Gracias por sus semillas. Porque yo sé de que nuestras personas no son solo para recibir, pero ellos también dan. Y estoy muy agradecido, muy agradecido. Pero lo importante es que semana tras semana haga menos de ti y más de Él. Cada asociación en tu vida que sea trasladada en gloria, hombre de Dios, han tenido tantas amistades. Yo he tenido muchas amistades y conexiones por el don en mi vida. Y yo fui muy atraído, personas famosas, grandes. Pero una y otra vez, yo tenía que aprender a apartarme, retirarme de algunos de ellos. Más que me acercaba a mi llamado y propósito y destino, más angosto que se vuelve ese camino. Y también la compañía. Pero todo vale la pena. Vale la pena. Y es mi oración de que esta información en tu espíritu te dé la gracia esta semana para identificar cualquier lugar donde la manifestación de Jesús no ha sido posible. Recuerde mi enseñanza la semana pasada. A veces yo les tengo que recordar porque hay tantas cosas que reciben que quizás te has perdido de ciertas cosas que he mencionado. La presencia de Pedro y Juan también fue la razón que María no tuvo un encuentro anteriormente. Cuando ellos se fueron y ella se quedó. Eso lo calificó para la manifestación de su presencia. ¿Cuáles palabras te han descalificado para recibir su presencia? ¿Cuáles pensamientos? ¿Cuáles pensamientos te han descalificado de su presencia? Yo quiero que rindas tu corazón al Señor. Purify my heart. Let it be as gold. Precious silver, purify my heart. Let it be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be
set apart for you, my master, ready to do your will, ready to do your will. Refiner's fire, one desire is to be, set apart for you. I choose to be holy, holy, oh, set apart for you, my master, ready to do your will. Lord, I am ready to do. Mientras ellos cantan esta alabanza, la luz Light ven a ellos. Mientras adoran, as they're worshiping. que la presencia de Dios Presence of traiga orden, traiga claridad, traiga avance. En el nombre poderoso de Jesús. name of Jesus. Que sus espíritus brillen como nunca antes. Cántenlo, cántenlo, cántenlo. You, my master, ready to do your will. Oh, ready to do your will. Refiner's fire, say, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, my master, ready to do your will, ready to do your will, purify. Everything that has qualified you to receive Todo lo que te ha calificado para recibir esa maldición, lo quiebro en el nombre de Jesús. that has disqualified Todo. you from the blessing. Lo que te ha descalificado para recibir la bendición, sea arrancado de tu vida. Prepárate por una bendición esta semana. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, holy, set apart for you, my master, ready